Capítulo 16. Aquí les transcribo lo que me escribió mi sobrina Carola. Hola, 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 soy Carola, tu sobrina favorita. Sí, lo sé. Y estoy aquí para acompañarte en una increíble aventura a través de un universo increíblemente pequeño, pero también increíblemente poderoso. Nuestras propias células. Y no cualquier tipo de células, sino las células del músculo esquelético. Esa que nos permiten mover, bailar y lanzar bolas de nieve en invierno. Así que ajusta tus cinturones y prepárate para zambullirte en nuestro viaje fascinante en el capítulo 16 de Fisiología Celular y Neurofisiología. Vamos, comencemos con algo asombroso. ¿Sabías que después de un solo potencial de acción AP en una célula del músculo esquelético, el calcio dentro de la célula aumenta? Y si eso provoca algo muy cool, una contracción muscular rápida y transitoria conocida como twitch. Pero aquí viene la parte curiosa. Esta contracción no es instantánea, requiere un poco de tiempo. Podrías pensar, vaya, eso fue rápido, pero no tanto. Verás, antes de que nuestros músculos puedan realmente desarrollar la fuerza para moverse, tienen que estirar sus partes elásticas. Es como cuando estiras una banda elástica antes de lanzarla. Ahora hagamos un repaso de lo que sucede durante la contracción de nuestros músculos esqueléticos. Primero tenemos el potencial de acción. Luego el calcio entra en la célula. Luego el calcio se libera del retículo sarcoplásmico. Ese es un lugar súper especial dentro de nuestras células que almacena calcio. Luego los filamentos gruesos y delgados forman puentes y finalmente estos filamentos se deslizan entre sí, lo que nos permite movernos. Pero recuerda, todo esto no ocurre de inmediato. El desarrollo de la fuerza contráctil tarda un poco porque, al igual que con la banda elástica, los elementos elásticos de los músculos necesitan estirarse antes de poder generar una fuerza externa. El aumento del calcio desencadena rápidamente la contracción muscular, pero el desarrollo de la fuerza contráctil lleva más tiempo porque se necesita estirar los elementos elásticos del músculo antes de poder generar una fuerza externa. Y finalmente alcanzamos nuestra máxima fuerza cuando todos los sitios activos de la actina están ocupados por los puentes cruzados de miosina y los filamentos están completamente superpuestos. Una sola motoneurona y todos los músculos esqueléticos que inerva se denominan colectivamente una unidad motora. Cada motoneurona está conectada a varias fibras musculares dentro del músculo y cuando esa motoneurona se activa, todas las fibras musculares que inerva se contraen. La cantidad de fuerza generada por un músculo completo puede aumentarse reclutando más unidades motoras. Cuando se necesita una mayor fuerza, el sistema nervioso puede activar más motoneuronas, reclutando así más fibras musculares para que se contraigan. Además del reclutamiento de unidades motoras, la fuerza muscular también puede aumentar mediante la estimulación repetitiva rápida. Cuando una motoneurona se estimula rápidamente, no tiene tiempo para relajarse completamente entre las señales, lo que resulta en una contracción muscular más fuerte y sostenida. Este fenómeno se conoce como suma de la frecuencia y puede aumentar significativamente la fuerza de la contracción muscular. Tanto el reclutamiento de unidades motoras como la estimulación repetitiva rápida son mecanismos que permiten aumentar la fuerza muscular cuando se requiere un mayor esfuerzo. Estos mecanismos son esenciales para adaptar la fuerza muscular a las demandas del cuerpo en diferentes situaciones, como al levantar objetos pesados, realizar actividades físicas intensas o mantener una postura durante periodos prolongados. Cuando el músculo esquelético se activa y comienza el deslizamiento de los filamentos, puede generar fuerza, acortarse o ambos a la vez. Existen dos tipos principales de contracciones musculares, isométricas e isotónicas. Contracción isométrica. En una contracción isométrica, el músculo genera fuerza pero no cambia su longitud. Esto significa que la tensión desarrollada en el músculo es suficiente para igualar la fuerza externa aplicada al músculo, pero no es suficiente para mover la carga. Por lo tanto, la longitud del músculo permanece constante durante la contracción. Contracción isotónica. En una contracción isotónica, el músculo cambia su longitud y se acorta mientras genera una cantidad constante de fuerza.
Esto ocurre cuando la fuerza generada por el músculo es mayor que la fuerza externa aplicada, lo que permite que el músculo se acorte y mueva la carga. En una contracción isotónica, la tensión en el músculo se mantiene constante, pero la longitud del músculo disminuye a medida que los filamentos se deslizan y el músculo se acorta. En la mayoría de las contracciones musculares reales, hay una combinación de ambos tipos de contracción. Al principio de la contracción puede haber una fase isométrica en la que el músculo genera suficiente fuerza para mantener la longitud constante y vencer la resistencia externa. Luego, a medida que continúa la contracción y la fuerza generada por el músculo supera la resistencia, el músculo entra en una fase isotónica y se acorta para mover la carga. Es importante destacar que la fuerza y el acortamiento del músculo están controlados por la cantidad de activación neuronal y la carga aplicada al músculo. La combinación de contracciones isométricas e isotónicas permite al cuerpo realizar una amplia variedad de movimientos y mantener la postura de manera efectiva en diferentes situaciones. La mecánica del músculo esquelético se caracteriza por dos relaciones importantes: la curva de longitud-tensión y la relación fuerza-velocidad. Curva de longitud-tensión. La curva de longitud-tensión describe cómo la fuerza de contracción de un músculo varía en función de su longitud inicial antes de la contracción. En otras palabras, muestra cómo cambia la fuerza de contracción del músculo en diferentes longitudes antes de que se active. Esta curva tiene una forma característica en la que la fuerza de contracción es baja tanto en longitudes muy cortas, contracción máxima, como en longitudes muy largas, elongación máxima. La fuerza de contracción alcanza un máximo en un punto intermedio que se conoce como la longitud óptima del músculo. En la longitud óptima, los filamentos de actina y miosina se superponen en la medida justa para que haya una mayor cantidad de puentes cruzados entre los filamentos, lo que permite una mayor fuerza de contracción. Si el músculo se acorta o se estira más allá de su longitud óptima, la cantidad de superposición entre los filamentos se reduce y la fuerza de contracción disminuye. Relación fuerza-velocidad. La relación fuerza-velocidad describe cómo la velocidad de acortamiento o alargamiento del músculo afecta la cantidad de fuerza que puede generar. En general, cuanto mayor es la resistencia que debe vencer el músculo, mayor fuerza aplicada en sentido contrario al acortamiento. Más lenta es la velocidad de acortamiento. En contraste, cuanto menor sea la resistencia, mayor será la velocidad de acortamiento. Esto significa que el músculo puede generar más fuerza cuando se acorta lentamente, mayor resistencia, y menos fuerza cuando se acorta rápidamente, menor resistencia. Estas relaciones son fundamentales para comprender cómo el músculo esquelético produce fuerza y realiza movimientos en respuesta a diferentes estímulos y demandas. La interacción entre la curva de longitud-tensión y la relación fuerza-velocidad permite que el músculo funcione de manera eficiente y efectiva en diversas situaciones fisiológicas y biomecánicas. La relación entre la longitud y la tensión en el músculo esquelético es consistente con el mecanismo de filamento deslizante, que es el proceso fundamental que subyace a la contracción muscular. Cuando el músculo se activa, los filamentos gruesos y delgados se deslizan entre sí, lo que lleva a la formación de puentes cruzados entre las cabezas de miosina y los filamentos de actina. Este mecanismo de filamento deslizante permite generar fuerza y contracción muscular. En la longitud óptima, LO, la superposición entre los filamentos gruesos y delgados es máxima, lo que permite la formación del mayor número de puentes cruzados. Como resultado, la fuerza activa o tensión generada por el músculo es máxima en esta longitud. Sin embargo, cuando el músculo es más corto o más largo que LO, la superposición entre los filamentos se reduce y se forman menos puentes cruzados. Esto conduce a una disminución en la tensión activa en longitudes más cortas y más largas que LO. En otras palabras, el músculo es menos efectivo para generar fuerza cuando está demasiado contraído o demasiado elongado. Esta relación longitud-tensión es fundamental para el funcionamiento eficiente del músculo esquelético durante diversas actividades. Asegura que el músculo pueda producir fuerza máxima y un rendimiento mecánico óptimo dentro de su rango fisiológico de longitudes. También desempeña un papel importante en actividades como mantener la postura, producir movimientos suaves y coordinados y generar fuerza
para diversas tareas físicas. La fuerza activa generada por un músculo está directamente relacionada con el número de puentes cruzados unidos entre los filamentos gruesos, miosina, y los filamentos delgados, actina. Durante la contracción muscular, las cabezas de miosina forman puentes cruzados con los sitios de unión de actina en los filamentos delgados. Cuando más puentes cruzados están unidos, hay una mayor tracción entre los filamentos y por lo tanto se genera más fuerza. A medida que se forman más puentes cruzados, la fuerza aumenta proporcionalmente. Del mismo modo, si se rompen puentes cruzados y se reducen los enlaces, la fuerza disminuye. Este proceso de formación y rotura de puentes cruzados es lo que permite que el músculo genere fuerza y realice su función contráctil. La cantidad de fuerza producida depende de la frecuencia y la intensidad de la activación neural, así como de la longitud del músculo en relación con su longitud óptima, como se mencionó en la relación longitud-tensión. Al reclutar más unidades motoras y aumentar la frecuencia de estimulación, el músculo puede generar más fuerza para adaptarse a diferentes demandas físicas. Durante el acortamiento isotónico de un músculo, la velocidad de acortamiento está inversamente relacionada con la carga aplicada al músculo. La velocidad máxima de acortamiento, VO, se produce cuando no hay carga aplicada, es decir, cuando el músculo se está acortando sin resistencia externa. A medida que se aumenta la carga o resistencia externa aplicada al músculo, la velocidad de acortamiento disminuye. Esto significa que cuanto mayor sea la carga que el músculo tiene que vencer durante su contracción, más lenta será su velocidad de acortamiento. Este fenómeno se debe a que, para superar una carga mayor, los puentes cruzados formados entre los filamentos de miosina y actina deben generar más fuerza para vencer la resistencia. Cuanto mayor sea la carga, más tiempo llevará a generar suficiente fuerza para acortar el músculo a la misma velocidad que lo haría sin carga, VO. La velocidad de acortamiento del músculo está influenciada por la carga aplicada, siendo más rápida sin carga, VO, y más lenta a medida que se aumenta la carga. Esto es fundamental para la capacidad del músculo para adaptarse a diferentes demandas funcionales y resistir fuerzas externas en actividades cotidianas y deportivas. La velocidad de acortamiento del músculo está directamente relacionada con la actividad de la ATPasa de la miosina, una enzima que hidroliza el ATP para proporcionar la energía necesaria para el ciclo de los puentes cruzados durante la contracción muscular. La ATPasa de la miosina cataliza la ruptura del enlace de ATP, liberando energía que se utiliza para cambiar la conformación de la cabeza de miosina y permitir su unión a la actina, formando así los puentes cruzados entre los filamentos de miosina y actina. Cuando la ATPasa de la miosina es más activa, los puentes cruzados se forman y se rompen más rápidamente, lo que aumenta la velocidad de acortamiento del músculo. Por el contrario, si la actividad de la ATPasa de la miosina es más lenta, el ciclo de los puentes cruzados es más lento y la velocidad de acortamiento del músculo disminuye. Es importante tener en cuenta que la velocidad de acortamiento del músculo no solo está determinada por la actividad de la ATPasa de la miosina, sino también por otros factores como la carga aplicada al músculo, la disponibilidad de calcio y la interacción entre las proteínas reguladoras del músculo como la tropomiosina y el complejo troponina. Estos factores en conjunto regulan la velocidad y la fuerza de la contracción muscular para adaptarse a diferentes demandas fisiológicas y funcionales. Los tres principales tipos de unidades motoras son los siguientes: unidades motoras de contracción rápida y fatigables, FF, por sus siglas en inglés. Estas unidades motoras se caracterizan por una rápida velocidad de contracción y tienen una alta capacidad para generar fuerza en contracciones breves y rápidas. Sin embargo, también son propensas a fatigarse rápidamente y tienen una menor resistencia a la fatiga en comparación con otros tipos de unidades motoras. Unidades motoras de contracción rápida y resistentes a la fatiga, FR, por sus siglas en inglés. Estas unidades motoras también se caracterizan por una rápida velocidad de contracción, pero tienen una mayor resistencia a la fatiga en comparación con las unidades motoras FF. Son capaces de generar fuerza de manera sostenida durante periodos más largos antes de fatigarse. Unidades motoras de contracción lenta, S.
Estas unidades motoras tienen una velocidad de contracción más lenta en comparación con las unidades motoras FF y FR. Son altamente resistentes a la fatiga y pueden mantener la fuerza de contracción durante periodos prolongados sin fatigarse fácilmente. La velocidad de contracción y la capacidad de generar fuerza de cada tipo de unidad motora están influenciadas por la composición de fibras musculares que las componen. Los músculos pueden tener diferentes proporciones de cada tipo de unidad motora, lo que les permite adaptarse a las demandas específicas de la función muscular, como la rapidez, la resistencia y la fuerza necesarias para realizar diversas actividades físicas. El músculo cardíaco genera contracciones de tipo espasmódico con una duración más prolongada en comparación con el músculo esquelético. Esto se debe a la entrada prolongada de iones de calcio a través de los canales de calcio sensibles al voltaje que se abren durante el potencial de acción, AP, en el músculo cardíaco. En el músculo cardíaco, el potencial de acción es más largo y más sostenido que en el músculo esquelético. Durante el potencial de acción, los canales de calcio se abren y permiten la entrada de iones de calcio al citosol del músculo. Estos iones de calcio se unen a las proteínas reguladoras, troponina y tropomiosina, en el complejo de actina y miosina, lo que permite la formación de los puentes cruzados y la contracción del músculo. Debido a que el potencial de acción del músculo cardíaco es más prolongado que el del músculo esquelético, la entrada de calcio se mantiene durante un periodo más largo, lo que prolonga la duración de la contracción. Esto es esencial para permitir un flujo de sangre continuo y eficiente a través del corazón durante la contracción rítmica y coordinada del músculo cardíaco durante cada ciclo cardíaco. La fuerza total generada por el músculo cardíaco está directamente relacionada con el nivel de concentración de iones de calcio alcanzado durante la contracción. Cuando la concentración de calcio en el citosol aumenta durante la contracción, se forma una mayor cantidad de enlaces cruzados entre la actina y la miosina, lo que resulta en una contracción más fuerte y una mayor fuerza generada por el músculo. Los agentes que elevan la concentración de calcio en el citosol y aumentan la fuerza de contracción del músculo cardíaco se conocen como agentes inotrópicos positivos. Estos agentes incluyen sustancias como los glucósidos cardíacos, también llamados esteroides cardiotónicos, como la digoxina y la guabaína. Los glucósidos cardíacos actúan inhibiendo la bomba de sodio-potasio ATPasa en las células cardíacas, lo que aumenta la concentración de calcio en el citosol y mejora la fuerza de contracción del músculo cardíaco. El aumento de la fuerza de contracción a través de la regulación de la concentración de calcio es importante en la regulación de la función cardíaca y la capacidad del corazón para adaptarse a diferentes demandas hemodinámicas, como el aumento de la carga y la frecuencia cardíaca durante el ejercicio o el estrés. Los cambios en la concentración de calcio en las células cardíacas son cruciales para el acoplamiento, excitación, contracción y la contracción coordinada del músculo cardíaco que impulsa el flujo sanguíneo en todo el cuerpo. Aunque las células musculares cardíacas y esqueléticas tienen relaciones de longitud-tensión cualitativamente similares, presentan diferencias en su velocidad de acortamiento, contracción isotónica. La velocidad de acortamiento en el músculo cardíaco es significativamente más lenta en comparación con el músculo esquelético. Esto se debe principalmente a las diferencias en la regulación de la contracción y la fisiología de los tipos de fibras musculares que componen cada tipo de tejido muscular. En el músculo esquelético hay diferentes tipos de fibras musculares, como las de contracción rápida, fibras tipo 2, y las de contracción lenta, fibras tipo 1. Las fibras de contracción rápida son capaces de generar fuerzas mayores y se contraen rápidamente, lo que permite una mayor velocidad de acortamiento en comparación con las fibras de contracción lenta. En cambio, en el músculo cardíaco, la mayoría de las células musculares son de un solo tipo y todas están adaptadas para mantener una contracción rítmica y coordinada para impulsar la sangre de manera eficiente. Esto requiere una contracción más lenta y sincronizada para permitir la adecuada eyección de sangre y la función de bombeo del corazón. Además, la regulación de la contracción en el músculo cardíaco es más compleja que en el músculo esquelético. La entrada de calcio desde el exterior de la célula juega un papel crucial en la contracción del músculo cardíaco
y esta entrada de calcio está estrechamente controlada para coordinar la contracción en el corazón. Mientras que las células musculares cardíacas y esqueléticas comparten algunas similitudes en sus propiedades de contracción, sus diferencias en términos de velocidad de acortamiento y regulación de la contracción reflejan sus adaptaciones funcionales únicas para cumplir con sus roles específicos en el organismo. Las propiedades cinéticas de la contracción del músculo liso pueden definirse en términos de tres relaciones principales. Secuencia temporal. Esta relación describe la secuencia de eventos que ocurren durante la activación celular, el aumento de la concentración de calcio intracelular y el desarrollo de la fuerza en el músculo liso. En el músculo liso, la activación se produce mediante la entrada de calcio a través de canales de calcio activados por voltaje o por receptores acoplados a proteína G, GPCR. La elevación de calcio desencadena una serie de eventos bioquímicos que llevan a la activación de la proteína quinasa de la cadena ligera de miosina, MLCK, lo que resulta en la fosforilación de la miosina y la formación de puentes cruzados actina-miosina para generar fuerza. Relación fuerza-velocidad. Esta relación describe cómo la velocidad de acortamiento, velocidad de la contracción isotónica del músculo liso, está relacionada con la carga que se opone a la contracción, resistencia. En general, a medida que aumenta la carga, resistencia, la velocidad de acortamiento del músculo liso disminuye. Esto significa que el músculo liso es más lento para acortarse cuando está sometido a una carga mayor. Relación longitud-tensión. Al igual que en el músculo esquelético y cardíaco, el músculo liso también exhibe una relación longitud-tensión. Esta relación describe cómo la fuerza generada por el músculo liso varía con su longitud. Existe una longitud óptima en la que el músculo liso puede generar la máxima fuerza y tanto en longitudes más cortas como más largas. La fuerza generada es menor. La sobreposición de los filamentos de actina y miosina en la longitud óptima permite la formación óptima de puentes cruzados y por lo tanto la máxima generación de fuerza. Estas relaciones cinéticas son esenciales para el funcionamiento adecuado del músculo liso y su capacidad para generar fuerza y adaptarse a diferentes condiciones fisiológicas y patológicas. Al igual que el músculo esquelético, el músculo liso también presenta una longitud óptima, LO, en la cual la tensión activa es máxima. En esta longitud hay una máxima superposición entre los filamentos de actina y miosina, lo que permite una mayor formación de puentes cruzados y por lo tanto una mayor generación de fuerza. Cuando el músculo liso se acorta más allá de su longitud óptima, longitudes más cortas, los filamentos de actina y miosina comienzan a solaparse menos, lo que disminuye la formación de puentes cruzados y en consecuencia la fuerza generada. Del mismo modo, cuando el músculo se estira más allá de su longitud óptima, longitudes más largas, los filamentos de actina y miosina se separan demasiado, lo que también reduce la formación de puentes cruzados y la fuerza. Esta relación longitud-tensión en el músculo liso está en línea con el mecanismo del deslizamiento de los filamentos, donde el acortamiento del músculo se logra por el deslizamiento de los filamentos de actina sobre los filamentos de miosina, lo que aumenta la superposición y la formación de puentes cruzados. Al mantener una longitud óptima, el músculo liso puede generar la máxima fuerza para llevar a cabo sus diversas funciones fisiológicas en el cuerpo. A pesar de que tanto el músculo liso como el músculo esquelético generan una cantidad similar de fuerza activa por unidad de área transversal, es decir, tienen una densidad similar de fuerza, la velocidad de acortamiento del músculo liso es aproximadamente 10 veces más lenta que la de los músculos esqueléticos rápidos. Esta diferencia en la velocidad de acortamiento se debe en gran parte a las diferencias en las propiedades contráctiles y las características de los filamentos en ambos tipos de músculos. En el músculo esquelético, la velocidad de acortamiento rápida se logra gracias a la rápida hidrólisis del ATP por la miosina, lo que permite que los puentes cruzados se formen y se disocien rápidamente durante la contracción. Además, el músculo esquelético está altamente organizado y sus sarcomas están alineados de manera paralela, lo que facilita un acortamiento rápido y coordinado. En contraste, el músculo liso
presenta una velocidad de acortamiento más lenta debido a su estructura y organización diferente. Los filamentos de actina y miosina en el músculo liso no están tan organizados como en el músculo esquelético y no forman sarcomas altamente ordenados. Además, el proceso de formación y disociación de puentes cruzados en el músculo liso es más lento debido a las diferencias en las proteínas reguladoras como la calmodulina y la quinasa de cadena ligera de miosina, que están involucradas en la activación de la contracción. A pesar de la velocidad más lenta, el músculo liso es altamente eficiente en términos de consumo de energía, lo que hace adecuado para mantener la tensión y realizar funciones contráctiles prolongadas y sostenidas, como en los órganos internos del cuerpo. Los puentes cruzados formados por las moléculas de miosina del músculo liso y el músculo esquelético generan fuerzas unitarias similares y tienen pasos de desplazamiento unitarios similares durante un solo ciclo de puente cruzado. Esto significa que a nivel molecular la interacción entre la miosina y la actina es similar en ambos tipos de músculos y resulta en fuerzas y desplazamientos unitarios comparables. Sin embargo, una diferencia significativa entre los puentes cruzados del músculo liso y el músculo esquelético es la duración de la mantención de la fuerza. En el músculo liso, los puentes cruzados tienen una vida media mucho más larga y pueden mantener la fuerza durante periodos de tiempo mucho más prolongados en comparación con los puentes cruzados del músculo esquelético. Esta característica es esencial para las funciones fisiológicas del músculo liso en órganos como el intestino, el útero y los vasos sanguíneos, donde se requiere una contracción sostenida y prolongada para mantener la presión o el tono. La diferencia en la duración de la mantención de la fuerza se debe a las propiedades de las proteínas reguladoras en el músculo liso, como la calmodulina y la quinasa de cadena ligera de miosina, que están involucradas en la regulación de los puentes cruzados. Estas proteínas permiten que los puentes cruzados permanezcan activos durante más tiempo en el músculo liso, lo que contribuye a su capacidad para generar una contracción prolongada y sostenida. En contraste, en el músculo esquelético, los puentes cruzados tienen una vida media más corta y la contracción se produce en ráfagas rápidas y discontinuas, debido a su función en la locomoción y el movimiento voluntario. En el músculo liso, pero no en el músculo esquelético, la tasa de ciclado de los puentes cruzados y el número de puentes cruzados formados dependen de la fosforilación de la cadena ligera de miosina, RLC. La fosforilación de la RLC es un proceso regulador importante en el músculo liso y desencadena la activación de los puentes cruzados. En condiciones isométricas, donde no hay cambio en la longitud del músculo, pero se desarrolla tensión, el máximo estrés se produce cuando el máximo número de puentes cruzados se forma y está activo. Durante la fosforilación de la RLC, la interacción entre la miosina y la actina aumenta, lo que resulta en una mayor cantidad de puentes cruzados unidos y en una mayor fuerza de contracción. Por otro lado, en el músculo esquelético, la fosforilación de la RLC no juega un papel importante en la regulación de los puentes cruzados. La contracción del músculo esquelético está controlada principalmente por la regulación del calcio y la troponina tropomiosina en la fibra muscular. La regulación de los puentes cruzados en el músculo liso a través de la fosforilación de la RLC proporciona una forma de ajustar la fuerza de contracción y la velocidad de la contracción en respuesta a señales intracelulares y extracelulares, lo que permite una amplia gama de respuestas fisiológicas y adaptaciones a diferentes condiciones y estímulos. La velocidad de acortamiento del músculo liso está directamente relacionada con el grado de fosforilación de la cadena ligera de miosina, RLC. Cuanto mayor sea la fosforilación de la RLC, mayor será la velocidad de acortamiento del músculo liso. Esto se debe a que la fosforilación de la RLC aumenta la actividad de la miosina y permite que los puentes cruzados se formen y rompan más rápidamente, lo que acelera la velocidad de contracción. En ausencia de una carga externa, es decir, bajo condiciones isotónicas, la velocidad de acortamiento del músculo liso es una medida de la tasa máxima de ciclado de los puentes cruzados. En estas condiciones, el músculo liso acorta su longitud a la máxima velocidad posible sin estar restringido por una resistencia externa.
La velocidad de acortamiento máxima depende de la velocidad a la que los puentes cruzados se forman y se rompen, lo que a su vez está regulado por la fosforilación de la RLC. Es importante destacar que la regulación de la fosforilación de la RLC y por lo tanto de la velocidad de acortamiento del músculo liso está influenciada por diversas señales intracelulares y extracelulares, lo que permite una adaptación rápida y precisa del músculo a las demandas fisiológicas cambiantes. La velocidad de acortamiento del músculo liso depende en gran medida del tipo de isoforma de miosina presente en el músculo. Las isoformas de miosina son diferentes variantes de la proteína de miosina que están codificadas por diferentes genes y exhiben propiedades contráctiles distintas. En el músculo liso hay varias isoformas de miosina que pueden expresarse en diferentes tipos de músculo liso. Dos de las isoformas más comunes son la miosina de cadena pesada de tipo 2, MHC2, y la miosina de cadena pesada de tipo 11, MHC11. Los músculos lisos fásicos que se contraen y relajan rápidamente generalmente tienen una mayor proporción de MHC2, que es una isoforma más rápida y está asociada con una mayor velocidad de acortamiento. Por otro lado, los músculos lisos tónicos, que mantienen una contracción sostenida durante periodos prolongados, tienen una mayor proporción de MHC11, que es una isoforma más lenta y está asociada con una menor velocidad de acortamiento. Estas diferencias en la expresión de isoformas de miosina contribuyen a las características funcionales específicas de los diferentes tipos de músculo liso y les permiten adaptarse a sus funciones específicas en el cuerpo. Ciertas condiciones patológicas pueden afectar la expresión de las isoformas de miosinas en el músculo liso y como resultado alterar la velocidad de acortamiento del músculo. Por ejemplo, en el caso de una obstrucción parcial de la uretra, puede haber cambios en la composición de las isoformas de miosina en el músculo liso de la vejiga urinaria. En condiciones normales, la vejiga urinaria se contrae y se relaja en respuesta a las señales nerviosas y hormonales para permitir el llenado y vaciado adecuado de la orina. Sin embargo, si hay una obstrucción parcial de la uretra, como podría ocurrir en ciertas condiciones médicas, la vejiga puede tener dificultades para vaciar completamente la orina debido a la resistencia en el flujo. Esta situación puede llevar a cambios en la expresión de isoformas de miosina en el músculo liso de la vejiga. Por ejemplo, podría haber un aumento en la proporción de la isoforma más lenta, MHC11, para ayudar a mantener una contracción sostenida y mantener la presión adecuada para superar la obstrucción. Estos cambios en la expresión de las isoformas de miosina pueden tener un impacto en la velocidad de acortamiento del músculo liso de la vejiga y en última instancia afectar su función y capacidad para vaciar adecuadamente la orina. Es importante destacar que los cambios en la expresión de las isoformas de miosina pueden variar dependiendo de la naturaleza y gravedad de la condición patológica subyacente. Si las contracciones breves observadas en el músculo liso fásico, así como en el músculo liso tónico, después de una breve estimulación, están asociadas con aumentos transitorios en la concentración de calcio intracelular, la fosforilación de la cadena ligera de miosina, RLC, y el desarrollo de tensión. En el músculo liso, la contracción es desencadenada por el aumento de calcio que se produce cuando los canales de calcio se abren en respuesta a una señal nerviosa o hormonal. El aumento de calcio activa la enzima quinasa de la cadena ligera de miosina MLCK, que fosforila la RLC en las cabezas de miosina. Esta fosforilación permite que las cabezas de miosina se unan a los filamentos de actina, formando así los puentes cruzados actina-miosina y generando tensión contráctil. En las contracciones breves, el aumento de calcio y la activación de MLCK son transitorios, lo que resulta en una contracción rápida y de corta duración. Después de la estimulación, la concentración de calcio vuelve a bajar y la MLCK se inactiva, lo que lleva a la relajación del músculo. En el músculo liso fásico, que se encuentra en órganos como el intestino y el útero, las contracciones breves y repetitivas son características y permiten la mezcla y el transporte de contenido.
En el músculo lisotónico, que se encuentra en órganos como los vasos sanguíneos y el esfínter uretral, las contracciones pueden ser más sostenidas para mantener la presión o la resistencia. Las contracciones breves observadas en el músculo liso se deben a cambios transitorios en calcio y RLC fosforilación, que conducen a un desarrollo temporal de la tensión contráctil. Estas contracciones son esenciales para las funciones específicas del músculo liso en diferentes órganos y tejidos del cuerpo. Durante la estimulación prolongada de las células del músculo liso tónico, la concentración de calcio intracelular oscila después del aumento transitorio inicial, mientras que la fosforilación de la cadena ligera de miosina, RLC, disminuye después de un pico inicial para alcanzar un nivel estable más bajo. Durante este tiempo, la tensión aumenta lentamente hasta alcanzar un nivel alto y sostenido, lo que se conoce como tono o tensión tónica del músculo liso. El tono del músculo liso es importante para mantener la función de muchos órganos y sistemas en el cuerpo. El tono es la resistencia pasiva que el músculo liso ejerce contra el estiramiento y ayuda a mantener el tono basal de los órganos como los vasos sanguíneos, los tractos digestivos y urinarios y las vías respiratorias. En el músculo liso, el proceso de relajación después de una contracción se caracteriza por la desfosforilación de la RLC de las cabezas de miosina. Sin embargo, en el músculo liso tónico, la desfosforilación de la RLC ocurre a un ritmo más lento en comparación con el músculo esquelético y cardíaco. Esto resulta en un ciclo de puentes cruzados más lento y prolongado y permite que los puentes cruzados permanezcan unidos durante más tiempo sin consumir grandes cantidades de ATP. El lento ritmo de disociación del ADP de los puentes cruzados unidos durante la desfosforilación de la RLC es una de las razones claves por las que el músculo liso tónico puede mantener el tono con un bajo consumo de energía. Además, la actividad de la ATPasa de miosina en el músculo liso tónico es menor que en el músculo esquelético, lo que también contribuye a una menor tasa de consumo de ATP durante la contracción sostenida. El tono del músculo liso se mantiene con un bajo consumo de ATP debido a la lenta velocidad de ciclo de los puentes cruzados y la lenta tasa de disociación del ADP de las cabezas de miosina. Esto permite que el músculo liso mantenga una tensión sostenida durante periodos prolongados sin agotar rápidamente sus reservas de energía. ¿Qué es un twitch en el contexto de la contracción muscular y que la desencadena? Un twitch es una contracción muscular rápida y transitoria que ocurre después de un solo potencial de acción en una célula del músculo esquelético. Esta acción potencial o potencial de acción provoca un aumento en el calcio intracelular, lo que desencadena el twitch. ¿Cuál es la secuencia de eventos durante la contracción del músculo esquelético y por qué el desarrollo de la fuerza contráctil es más lento que el aumento de calcio? La secuencia de eventos durante la contracción del músculo esquelético inicia con un potencial de acción seguido por la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico, la formación de puentes cruzados, el deslizamiento de los filamentos y finalmente el desarrollo de la fuerza contráctil. El desarrollo de la fuerza contráctil es más lento que el aumento de calcio debido a que los elementos elásticos dentro del músculo deben estirarse antes de que se pueda generar una fuerza externa. ¿Cuándo se alcanza la fuerza contráctil máxima en un músculo? La fuerza contráctil máxima se alcanza cuando todos los sitios activos de la actina están ocupados por los puentes cruzados de miosina y los filamentos gruesos y delgados están completamente superpuestos. ¿Qué es una unidad motora y qué sucede cuando se activa una motoneurona? Una unidad motora se compone de una sola motoneurona y todos los músculos esqueléticos que inerva. Cuando se activa una motoneurona, todas las fibras musculares que inervan se contraen. ¿Cómo puede el cuerpo aumentar la fuerza generada por un músculo completo y que se entiende por reclutamiento de unidades motoras? El cuerpo puede aumentar la fuerza generada por un músculo completo reclutando más unidades motoras, que es el proceso de activación de más motoneuronas por el sistema nervioso para contraer más fibras musculares cuando se necesita una mayor fuerza.
¿Qué es la suma de la frecuencia y cómo contribuye al aumento de la fuerza muscular? La suma de la frecuencia es un fenómeno que ocurre cuando una motoneurona se estimula rápidamente y no tiene tiempo para relajarse completamente entre las señales. Esto resulta en una contracción muscular más fuerte y sostenida y puede aumentar significativamente la fuerza de la contracción muscular. ¿Qué son las contracciones isométricas? ¿Y qué sucede durante una de estas contracciones? Las contracciones isométricas son un tipo de contracción muscular en la que el músculo genera fuerza pero no cambia su longitud. Esto significa que la tensión desarrollada en el músculo es suficiente para igualar la fuerza externa aplicada al músculo, pero no es suficiente para mover la carga. Por lo tanto, la longitud del músculo permanece constante durante la contracción. ¿Qué son las contracciones isotónicas? ¿Y cómo difieren de las contracciones isométricas? Las contracciones isotónicas son un tipo de contracción muscular en la que el músculo cambia su longitud y se acorta mientras genera una cantidad constante de fuerza. Esto ocurre cuando la fuerza generada por el músculo es mayor que la fuerza externa aplicada, permitiendo que el músculo se acorte y mueva la carga. A diferencia de las contracciones isométricas, donde la longitud del músculo permanece constante en una contracción isotónica, la longitud del músculo disminuye a medida que los filamentos se deslizan y el músculo se acorta. ¿Cómo se combinan las contracciones isométricas e isotónicas en la mayoría de las contracciones musculares reales y por qué son importantes estas contracciones? En la mayoría de las contracciones musculares reales, hay una combinación de contracciones isométricas e isotónicas. Al principio de la contracción puede haber una fase isométrica en la que el músculo genera suficiente fuerza para mantener la longitud constante y vencer la resistencia externa. Luego, a medida que continúa la contracción y la fuerza generada por el músculo supera la resistencia, el músculo entra en una fase isotónica y se acorta para mover la carga. Estos tipos de contracciones son esenciales ya que permiten al cuerpo realizar una amplia variedad de movimientos y mantener la postura de manera efectiva en diferentes situaciones. ¿Qué es la curva de longitud-tensión y qué representa? La curva de longitud-tensión describe cómo la fuerza de contracción de un músculo varía en función de su longitud inicial antes de la contracción. En otras palabras, muestra cómo cambia la fuerza de contracción del músculo en diferentes longitudes antes de que se active. La curva tiene una forma característica en la que la fuerza de contracción es baja tanto en longitudes muy cortas como en longitudes muy largas, alcanzando un máximo en un punto intermedio conocido como la longitud óptima del músculo. ¿Cómo afecta la longitud óptima del músculo a la fuerza de contracción? En la longitud óptima, los filamentos de actina y miosina se superponen en la medida justa para que haya una mayor cantidad de puentes cruzados entre los filamentos, lo que permite una mayor fuerza de contracción. Si el músculo se acorta o se estira más allá de su longitud óptima, la cantidad de superposición entre los filamentos se reduce y la fuerza de contracción disminuye. ¿Qué es la relación fuerza-velocidad y cómo afecta a la capacidad del músculo para generar fuerza? La relación fuerza-velocidad describe cómo la velocidad de acortamiento o alargamiento del músculo afecta la cantidad de fuerza que puede generar. En general, cuanto mayor es la resistencia que debe vencer el músculo, más lenta es la velocidad de acortamiento, y cuanto menor es la resistencia, mayor es la velocidad de acortamiento. Esto implica que el músculo puede generar más fuerza cuando se acorta lentamente y menos fuerza cuando se acorta rápidamente. ¿Qué es el mecanismo de filamento deslizante y cómo contribuye a la contracción muscular? El mecanismo de filamento deslizante es el proceso fundamental que subyace a la contracción muscular. Cuando el músculo se activa, los filamentos gruesos y delgados se deslizan entre sí, lo que lleva a la formación de puentes cruzados entre las cabezas de miosina y los filamentos de actina. Este deslizamiento permite generar fuerza y contracción muscular. ¿Qué sucede con la contracción muscular en la longitud óptima LO? En la longitud óptima LO, la superposición entre los filamentos gruesos y delgados es máxima, lo que permite la formación del mayor número de puentes cruzados. Como resultado, la fuerza activa o tensión generada por el músculo es máxima en esta longitud. ¿Cómo afecta la variación en la longitud del músculo más corta o más larga que LO a la generación de fuerza?
Cuando el músculo es más corto o más largo que LO, la superposición entre los filamentos se reduce y se forman menos puentes cruzados. Esto conduce a una disminución en la tensión activa en longitudes más cortas y más largas que LO. En otras palabras, el músculo es menos efectivo para generar fuerza cuando está demasiado contraído o demasiado elongado. ¿Cómo contribuyen los puentes cruzados a la generación de fuerza en un músculo? Los puentes cruzados son enlaces formados entre las cabezas de miosina de los filamentos gruesos y los sitios de unión de actina en los filamentos delgados. Cuando más puentes cruzados están unidos, hay una mayor tracción entre los filamentos y por lo tanto se genera más fuerza. La formación y rotura de estos puentes cruzados permiten que el músculo genere fuerza y realice su función contráctil. ¿Qué sucede con la fuerza generada por el músculo cuando se forman más puentes cruzados? A medida que se forman más puentes cruzados, la fuerza aumenta proporcionalmente. Por lo tanto, cuando más puentes cruzados están unidos, se genera más fuerza. ¿Cómo puede un músculo adaptarse para generar más fuerza para enfrentar diferentes demandas físicas? La cantidad de fuerza producida por un músculo depende de la frecuencia y la intensidad de la activación neural, así como de la longitud del músculo en relación con su longitud óptima. Al reclutar más unidades motoras y aumentar la frecuencia de estimulación, el músculo puede generar más fuerza para adaptarse a diferentes demandas físicas. ¿Qué sucede con la velocidad de acortamiento de un músculo durante una contracción isotónica cuando no hay carga aplicada? Cuando no hay carga aplicada, es decir, cuando el músculo se está acortando sin resistencia externa, se produce la velocidad máxima de acortamiento, VO. ¿Cómo afecta la carga o resistencia externa la velocidad de acortamiento de un músculo durante su contracción? A medida que se aumenta la carga o resistencia externa aplicada al músculo, la velocidad de acortamiento disminuye. En otras palabras, cuanto mayor sea la carga que el músculo tiene que vencer durante su contracción, más lenta será su velocidad de acortamiento. ¿Por qué la velocidad de acortamiento del músculo disminuye a medida que se aumenta la carga? La velocidad de acortamiento del músculo disminuye a medida que se aumenta la carga porque, para superar una carga mayor, los puentes cruzados formados entre los filamentos de miosina y actina deben generar más fuerza para vencer la resistencia. Cuanto mayor sea la carga, más tiempo llevará a generar suficiente fuerza para acortar el músculo a la misma velocidad que lo haría sin carga, VO. ¿Cuál es la función de la ATPasa de miosina durante la contracción muscular? La ATPasa de miosina es una enzima que hidroliza el ATP para proporcionar la energía necesaria para el ciclo de los puentes cruzados durante la contracción muscular. Cataliza la ruptura del enlace de ATP, liberando energía que se utiliza para cambiar la conformación de la cabeza de miosina y permitir su unión a la actina, formando así los puentes cruzados entre los filamentos de miosina y actina. ¿Cómo afecta la actividad de la ATPasa de miosina a la velocidad de acortamiento del músculo? Cuando la ATPasa de miosina es más activa, los puentes cruzados se forman y se rompen más rápidamente, lo que aumenta la velocidad de acortamiento del músculo. Por el contrario, si la actividad de la ATPasa de miosina es más lenta, el ciclo de los puentes cruzados es más lento y la velocidad de acortamiento del músculo disminuye. ¿Qué otros factores, además de la actividad de la ATPasa de miosina, determinan la velocidad de acortamiento del músculo? La velocidad de acortamiento del músculo no solo está determinada por la actividad de la ATPasa de miosina, sino también por otros factores como la carga aplicada al músculo, la disponibilidad de calcio y la interacción entre las proteínas reguladoras del músculo como la tropomiosina y el complejo troponina. Estos factores en conjunto regulan la velocidad y la fuerza de la contracción muscular para adaptarse a diferentes demandas fisiológicas y funcionales. ¿Cuáles son los tres principales tipos de unidades motoras y cuáles son sus características principales? Los tres principales tipos de unidades motoras son las unidades motoras de contracción rápida y fatigables, FF, las unidades motoras de contracción rápida y resistentes a la fatiga, FR, y las unidades motoras de contracción lenta, S. Las unidades FF tienen una alta capacidad para generar fuerza en contracciones breves y rápidas, pero se fatigan rápidamente.
Las unidades FR también tienen una rápida velocidad de contracción, pero son más resistentes a la fatiga. Las unidades S tienen una velocidad de contracción más lenta, son altamente resistentes a la fatiga y pueden mantener la fuerza de contracción durante periodos prolongados. ¿Cómo influye la composición de fibras musculares en la velocidad de contracción y la capacidad de generar fuerza de las unidades motoras? La velocidad de contracción y la capacidad de generar fuerza de cada tipo de unidad motora están influenciadas por la composición de fibras musculares que las componen, es decir, la proporción entre fibras de contracción rápida y fibras de contracción lenta en cada unidad motora determina su velocidad de contracción y su capacidad para generar fuerza. ¿Cómo permiten las diferentes proporciones de cada tipo de unidad motora que los músculos se adapten a las demandas específicas de la función muscular? Los músculos pueden tener diferentes proporciones de cada tipo de unidad motora, lo que les permite adaptarse a las demandas específicas de la función muscular, como la rapidez, la resistencia y la fuerza necesarias para realizar diversas actividades físicas. Por ejemplo, un músculo que requiere una contracción rápida y potente podría tener una mayor proporción de unidades motoras FF, mientras que un músculo que requiere resistencia y contracciones sostenidas podría tener una mayor proporción de unidades motoras S. ¿Qué causa la duración más prolongada de las contracciones en el músculo cardíaco en comparación con el músculo esquelético? Las contracciones más prolongadas en el músculo cardíaco son causadas por la entrada prolongada de iones de calcio a través de los canales de calcio sensibles al voltaje que se abren durante el potencial de acción en el músculo cardíaco. Dado que el potencial de acción del músculo cardíaco es más largo y más sostenido que en el músculo esquelético, la entrada de calcio se mantiene durante un periodo más largo, lo que prolonga la duración de la contracción. ¿Cómo influyen los iones de calcio en la contracción del músculo cardíaco? Los iones de calcio que entran al citosol del músculo durante el potencial de acción se unen a las proteínas reguladoras, troponina y tropomiosina, en el complejo de actina y miosina. Esto permite la formación de los puentes cruzados y provoca la contracción del músculo. ¿Por qué es esencial la prolongación de la contracción en el músculo cardíaco? La prolongación de la contracción en el músculo cardíaco es esencial para permitir un flujo de sangre continuo y eficiente a través del corazón. Esta contracción rítmica y coordinada del músculo cardíaco durante cada ciclo cardíaco asegura que la sangre sea bombeada de manera efectiva por todo el cuerpo. ¿Cómo está relacionada la fuerza generada por el músculo cardíaco con la concentración de iones de calcio? La fuerza total generada por el músculo cardíaco está directamente relacionada con el nivel de concentración de iones de calcio alcanzado durante la contracción. Cuando la concentración de calcio en el citosol aumenta durante la contracción, se forman más enlaces cruzados entre la actina y la miosina, resultando en una contracción más fuerte y por lo tanto una mayor fuerza generada por el músculo. ¿Qué son los agentes inotrópicos positivos y cómo afectan la fuerza de contracción del músculo cardíaco? Los agentes inotrópicos positivos son sustancias que elevan la concentración de calcio en el citosol y aumentan la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Ejemplos de estos incluyen los glicósidos cardíacos, como la digoxina y la guanina, que inhiben la bomba de sodio-potasio ATPasa en las células cardíacas, aumentando así la concentración de calcio en el citosol y mejorando la fuerza de contracción del músculo cardíaco. ¿Por qué es importante el aumento de la fuerza de contracción a través de la regulación de la concentración de calcio en la función cardíaca? El aumento de la fuerza de contracción a través de la regulación de la concentración de calcio es crucial en la regulación de la función cardíaca y la capacidad del corazón para adaptarse a diferentes demandas hemodinámicas, como el aumento de la carga y la frecuencia cardíaca durante el ejercicio o el estrés. Los cambios en la concentración de calcio en las células cardíacas son esenciales para el acoplamiento excitación-contracción y la contracción coordinada del músculo cardíaco que impulsa el flujo sanguíneo en todo el cuerpo. ¿Cuáles son algunas de las diferencias entre las células musculares cardíacas y esqueléticas en términos de velocidad de acortamiento?
En términos de velocidad de acortamiento, las células musculares cardíacas se contraen más lentamente en comparación con las células musculares esqueléticas. Esto se debe a las diferencias en la regulación de la contracción y la fisiología de los tipos de fibras musculares que componen cada tipo de tejido muscular. En el músculo esquelético, las fibras de contracción rápida son capaces de generar fuerzas mayores y se contraen rápidamente, permitiendo una mayor velocidad de acortamiento. Sin embargo, en el músculo cardíaco, las células musculares están adaptadas para mantener una contracción rítmica y coordinada para impulsar la sangre de manera eficiente, lo que requiere una contracción más lenta. ¿Cómo difiere la regulación de la contracción en el músculo cardíaco en comparación con el músculo esquelético? La regulación de la contracción en el músculo cardíaco es más compleja que en el músculo esquelético. La entrada de calcio desde el exterior de la célula juega un papel crucial en la contracción del músculo cardíaco, y esta entrada de calcio está estrechamente controlada para coordinar la contracción en todo el corazón. ¿Por qué las células musculares cardíacas y esqueléticas tienen diferentes velocidades de acortamiento? Las diferencias en la velocidad de acortamiento entre las células musculares cardíacas y esqueléticas reflejan sus adaptaciones funcionales únicas para cumplir con sus roles específicos en el organismo. Mientras que las células musculares esqueléticas pueden contraerse rápidamente para facilitar movimientos rápidos y potentes, las células musculares cardíacas se contraen de manera más lenta y coordinada para permitir una eyección de sangre eficaz y mantener la función de bombeo del corazón. ¿Cómo se describe la secuencia temporal en la contracción del músculo liso? La secuencia temporal en la contracción del músculo liso describe la secuencia de eventos que ocurren desde la activación celular hasta el desarrollo de la fuerza. La activación se produce mediante la entrada de calcio a través de canales de calcio activados por voltaje o por receptores acoplados a proteína G. Esta elevación del calcio intracelular desencadena una serie de eventos bioquímicos que llevan a la activación de la proteína quinasa de la cadena ligera de miosina, MLCK, resultando en la fosforilación de la miosina y la formación de puentes cruzados actina-miosina para generar fuerza. ¿Cómo está relacionada la velocidad de acortamiento del músculo liso con la carga que se opone a la contracción? La velocidad de acortamiento del músculo liso está inversamente relacionada con la carga que se opone a la contracción. Esto se conoce como la relación fuerza-velocidad. A medida que la carga, resistencia, aumenta, la velocidad del acortamiento del músculo liso disminuye. Esto implica que el músculo liso se contrae más lentamente cuando se le aplica una carga mayor. ¿Qué es la relación longitud-tensión en el músculo liso y cómo funciona? La relación longitud-tensión en el músculo liso describe cómo la fuerza generada por el músculo varía con su longitud. Existe una longitud óptima en la que el músculo liso puede generar la máxima fuerza. A longitudes tanto más cortas como más largas que la óptima, la fuerza generada es menor. Esto se debe a que la sobreposición de los filamentos de actina y miosina en la longitud óptima permite la formación óptima de puentes cruzados y por ende la máxima generación de fuerza. ¿Qué es la longitud óptima LO en el músculo liso? La longitud óptima LO en el músculo liso es la longitud a la que la tensión activa es máxima. En esta longitud existe una superposición máxima entre los filamentos de actina y miosina, lo que permite una mayor formación de puentes cruzados y por lo tanto una mayor generación de fuerza. ¿Qué sucede cuando el músculo liso se acorta o se estira más allá de su longitud óptima? Cuando el músculo liso se acorta más allá de su longitud óptima, longitudes más cortas, los filamentos de actina y miosina comienzan a solaparse menos, lo que disminuye la formación de puentes cruzados y en consecuencia la fuerza generada. Del mismo modo, cuando el músculo se estira más allá de su longitud óptima, longitudes más largas, los filamentos de actina y miosina se separan demasiado, lo que también reduce la formación de puentes cruzados y la fuerza. ¿Cómo está relacionada la relación longitud-tensión en el músculo liso con el mecanismo del deslizamiento de los filamentos? La relación longitud-tensión en el músculo liso
Está en línea con el mecanismo del deslizamiento de los filamentos. Este mecanismo postula que el acortamiento del músculo se logra por el deslizamiento de los filamentos de actina sobre los filamentos de miosina, lo que aumenta la superposición y la formación de puentes cruzados. Al mantener una longitud óptima, el músculo liso puede generar la máxima fuerza para llevar a cabo sus diversas funciones fisiológicas en el cuerpo. ¿Cuáles son las diferencias principales entre la velocidad de acortamiento del músculo liso y del músculo esquelético? Aunque tanto el músculo liso como el músculo esquelético generan una cantidad similar de fuerza activa por unidad de área transversal, la velocidad de acortamiento del músculo liso es aproximadamente 10 veces más lenta que la de los músculos esqueléticos rápidos. Esta diferencia en la velocidad de acortamiento se debe a las diferencias en las propiedades contráctiles y las características de los filamentos en ambos tipos de músculos. ¿Cómo contribuyen las características de los filamentos de miosina a la velocidad de acortamiento en el músculo esquelético y liso? En el músculo esquelético, la velocidad de acortamiento rápida se logra gracias a la rápida hidrólisis del ATP por la miosina, lo que permite que los puentes cruzados se formen y se disocien rápidamente durante la contracción. Además, el músculo esquelético está altamente organizado y sus sarcomas están alineados de manera paralela, lo que facilita un acortamiento rápido y coordinado. En contraste, el músculo liso presenta una velocidad de acortamiento más lenta debido a su estructura y organización diferente. ¿Qué hace que el músculo liso sea eficiente en términos de consumo de energía? A pesar de su velocidad de acortamiento más lenta, el músculo liso es altamente eficiente en términos de consumo de energía. Esto se debe a su capacidad para mantener la tensión y realizar funciones contráctiles prolongadas y sostenidas, como en los órganos internos del cuerpo, con un gasto energético relativamente bajo. ¿Qué diferencias existen entre la formación de puentes cruzados en el músculo liso y el esquelético? Los puentes cruzados en el músculo liso y el esquelético generan fuerzas unitarias similares y tienen pasos de desplazamiento unitarios similares durante un solo ciclo de puente cruzado. Sin embargo, una diferencia clave es la duración de la mantención de la fuerza. Los puentes cruzados del músculo liso tienen una vida media mucho más larga y pueden mantener la fuerza durante periodos de tiempo mucho más largos en comparación con los del músculo esquelético. ¿Por qué es importante la mayor duración de los puentes cruzados en el músculo liso para sus funciones fisiológicas? Esta característica es crucial para las funciones del músculo liso en órganos como el intestino, el útero y los vasos sanguíneos, donde se requiere una contracción sostenida y prolongada para mantener la presión o el tono. ¿Cómo contribuyen las proteínas reguladoras a la duración de los puentes cruzados en el músculo liso? En el músculo liso, las proteínas reguladoras, como la calmodulina y la quinasa de cadena ligera de miosina, permiten que los puentes cruzados permanezcan activos durante más tiempos, lo que contribuye a su capacidad para generar una contracción prolongada y sostenida. En contraste, en el músculo esquelético, los puentes cruzados tienen una vida media más corta y la contracción se produce en ráfagas rápidas y discontinuas, debido a su función en la locomoción y el movimiento voluntario. ¿Cómo afecta la fosforilación de la cadena ligera de la miosina RLC a los puentes cruzados en el músculo liso? En el músculo liso, la fosforilación de la RLC es un proceso regulador importante que desencadena la activación de los puentes cruzados. Durante la fosforilación de la RLC, la interacción entre la miosina y la actina aumenta, resultando en una mayor cantidad de puentes cruzados unidos y en una mayor fuerza de contracción. ¿La fosforilación de la RLC tiene un impacto en los puentes cruzados del músculo esquelético? No. En el músculo esquelético, la fosforilación de la RLC no juega un papel importante en la regulación de los puentes cruzados. La contracción del músculo esquelético está controlada principalmente por la regulación del calcio y la troponina tropomiosina en la fibra muscular. ¿Cómo contribuye la regulación de los puentes cruzados en el músculo liso a través de la fosforilación de la RLC a su función fisiológica?
La regulación de los puentes cruzados en el músculo liso a través de la fosforilación de la RLC proporciona una forma de ajustar la fuerza de contracción y la velocidad de la contracción en respuesta a señales intracelulares y extracelulares. Esta característica permite una amplia gama de respuestas fisiológicas y adaptaciones a diferentes condiciones y estímulos, lo que es crucial para las funciones del músculo liso en los órganos del cuerpo. ¿Cómo afecta la fosforilación de la cadena ligera de miosina RLC a la velocidad de acortamiento del músculo liso? La fosforilación de la RLC en el músculo liso incrementa la velocidad de acortamiento. Esto se debe a que la fosforilación de la RLC aumenta la actividad de la miosina, lo que permite que los puentes cruzados se formen y se disocien más rápidamente. Así se acelera la velocidad de contracción del músculo. ¿Qué relación existe entre la velocidad de acortamiento del músculo liso y la tasa máxima de ciclado de los puentes cruzados? En ausencia de una carga externa, la velocidad de acortamiento del músculo liso es una medida de la tasa máxima de ciclado de los puentes cruzados. Es decir, el músculo liso se acorta a su máxima velocidad posible, lo que está determinado por la velocidad a la que se forman y se disocian los puentes cruzados. ¿Qué factores influyen en la fosforilación de la RLC y por ende en la velocidad de acortamiento del músculo liso? La regulación de la fosforilación de la RLC y por ende la velocidad de acortamiento del músculo liso está influenciada por diversas señales intracelulares y extracelulares. Esto permite que el músculo liso pueda adaptarse rápidamente y de manera precisa a las demandas fisiológicas cambiantes. ¿Qué son las isoformas de miosina y cómo influyen en la velocidad de acortamiento del músculo liso? Las isoformas de miosina son diferentes variantes de la proteína miosina, codificadas por diferentes genes y con propiedades contráctiles distintas. En el músculo liso, la presencia de distintas isoformas de miosina puede afectar la velocidad de acortamiento. Por ejemplo, la miosina de cadena pesada de tipo 2, MHC2, está asociada con una mayor velocidad de acortamiento, mientras que la miosina de cadena pesada de tipo 11, MHC11, está asociada con una menor velocidad de acortamiento. ¿Cómo se diferencian los músculos lisos fásicos de los tónicos en términos de las isoformas de miosina que contienen? Los músculos lisos fásicos que se contraen y relajan rápidamente, generalmente contienen una mayor proporción de MHC2, una isoforma de miosina más rápida. Los músculos lisos tónicos, que mantienen una contracción sostenida por periodos prolongados, suelen tener una mayor proporción de MHC11, una isoforma de miosina más lenta. ¿Cómo afectan las diferencias en la expresión de isoformas de miosina a las funciones de los distintos tipos de músculo liso? Las diferencias en la expresión de isoformas de miosina contribuyen a las características funcionales específicas de los diferentes tipos de músculo liso. Estas diferencias permiten que los músculos se adapten a sus funciones específicas en el cuerpo. Por ejemplo, un músculo liso que necesita contraerse y relajarse rápidamente, necesitará una mayor proporción de MHC2, mientras que uno que necesita mantener una contracción sostenida durante periodos prolongados requerirá más MHC11. ¿Cómo pueden las condiciones patológicas, como una obstrucción parcial de la uretra, afectar la expresión de las isoformas de miosina en el músculo liso? Las condiciones patológicas pueden alterar la composición de las isoformas de miosina en el músculo liso, lo que puede afectar su función. En el caso de una obstrucción parcial de la uretra, puede haber un cambio en la expresión de las isoformas de miosina en el músculo liso de la vejiga. Puede haber un aumento en la proporción de la isoforma más lenta, MHC11, para permitir una contracción más sostenida y mantener la presión necesaria para superar la obstrucción. ¿Cómo estos cambios en la expresión de isoformas de miosina pueden afectar la velocidad de acortamiento del músculo liso y la función de la vejiga?
Un cambio en la proporción de isoformas de miosina puede impactar la velocidad de acortamiento del músculo liso. Si hay un aumento en la proporción de la isoforma más lenta, MHC11, puede resultar en una contracción más sostenida, pero a una velocidad más lenta. Este cambio puede afectar la función de la vejiga, ya que podría tener dificultades para vaciar completamente la orina debido a la contracción más lenta. Los cambios en la expresión de las isoformas de miosina varían según la naturaleza y gravedad de la condición patológica subyacente. Sí, los cambios en la expresión de las isoformas de miosina pueden variar dependiendo de la naturaleza y gravedad de la condición patológica subyacente. Dependiendo de la severidad de la obstrucción y las demandas puestas en la vejiga para superar la resistencia, puede haber una mayor o menor expresión de las isoformas de miosina, lo que puede afectar la función de la vejiga de manera correspondiente. ¿Qué desencadena las contracciones en el músculo liso? En el músculo liso, la contracción es desencadenada por un aumento en la concentración intercelular del calcio. Este aumento se produce cuando los canales de calcio se abren en respuesta a una señal nerviosa u hormonal. El calcio intracelular activa una enzima llamada quinasa de la cadena ligera de la miosina, MLCK, que fosforila las cadenas ligeras de miosina en las cabezas de miosina, permitiendo su unión a los filamentos de actina para formar puentes cruzados de actina-miosina, generando así tensión contráctil. ¿Por qué las contracciones en el músculo liso son de corta duración? Las contracciones en el músculo liso pueden ser breves debido a cambios transitorios en la concentración de calcio intracelular y la fosforilación de las cadenas ligeras de miosina. Después de la estimulación, la concentración de calcio disminuye y la MLCK se inactiva, lo que resulta en una relajación del músculo. Por lo tanto, la duración de la contracción está determinada por la duración del aumento en la concentración de calcio intracelular y la actividad de MLCK. ¿Cómo se diferencian las contracciones del músculo lisofásico y tónico? En el músculo lisofásico, las contracciones suelen ser breves y repetitivas, lo que permite la mezcla y el transporte de contenido en órganos como el intestino y el útero. En cambio, en el músculo lisotónico, las contracciones pueden ser más sostenidas para mantener la presión o la resistencia, como se observa en los vasos sanguíneos y el esfínter uretral. ¿Cómo se mantiene el tono del músculo liso? El tono del músculo liso se mantiene a través de un proceso llamado ciclado lento de los puentes cruzados. Después de un aumento inicial en la concentración de calcio intracelular y la fosforilación de la cadena ligera de miosina durante la estimulación, estas dos variables disminuyen a un nivel más bajo, pero la tensión aumenta hasta alcanzar un nivel alto y sostenido. Esto se debe en parte a la lenta tasa de desfosforilación de las cadenas ligeras de miosina y la disociación de ADP de los puentes cruzados. Como resultado, los puentes cruzados pueden permanecer unidos durante periodos de tiempo más largos, permitiendo la contracción sostenida del músculo. ¿Por qué es importante el tono en el músculo liso? El tono en el músculo liso es importante para mantener la función de muchos órganos y sistemas en el cuerpo. Por ejemplo, en los vasos sanguíneos, el tono del músculo liso ayuda a mantener la presión arterial y el flujo sanguíneo adecuados. En el tracto digestivo, el tono del músculo liso ayuda a regular el paso de alimentos y residuos. ¿Cómo mantiene el músculo liso tónico la contracción sostenida con un bajo consumo de energía? El músculo liso tónico mantiene la contracción sostenida con un bajo consumo de energía debido a la lenta tasa de ciclo de los puentes cruzados y la disociación de ADP de las cadenas de miosina. Como resultado, los puentes cruzados pueden permanecer unidos durante periodos más largos sin consumir grandes cantidades de ATP. Además, la actividad de la ATPasa de miosina en el músculo liso tónico es menor que en el músculo esquelético, lo que también contribuye a una menor tasa de consumo de ATP durante la contracción sostenida. Con la culminación del capítulo 16, hemos llegado a la conclusión de nuestro viaje a través
del complejo campo de la fisiología celular y neurofisiología. Este periplo nos ha permitido explorar las intrincadas funciones y procesos de las células y sistemas neurales, desde los fundamentos moleculares hasta las manifestaciones sistémicas. Nos hemos aventurado en los misterios del cuerpo humano, desvelando los mecanismos que lo impulsan y cómo la interacción sinérgica de sus componentes celulares y moleculares da lugar a la vida tal como la conocemos. La complejidad de estas redes de interacciones y procesos puede ser abrumadora, pero la comprensión de su funcionamiento es fundamental para entender la salud y la enfermedad, y es un testimonio de la asombrosa maravilla que es la biología humana. Sin embargo, nuestro viaje no termina aquí. Para consolidar y reforzar la comprensión de los temas discutidos en este libro, estamos preparando un apéndice que se adjuntará al final de estos videos. Este apéndice abordará los contenidos vistos y contenidos adicionales para aclarar temas complejos y proporcionará una serie de ejercicios que ayudarán a afianzar el conocimiento y promoverán una comprensión más profunda de los conceptos presentados. Es nuestra esperanza que con este libro y con el apéndice complementario que desarrollaremos, hayamos logrado proporcionar una guía sólida y detallada para explorar y comprender la fisiología celular. Esperamos que este conocimiento te empodere y te inspire en tu camino hacia un mayor entendimiento de la biología humana y sus aplicaciones en el campo de la medicina. Carola y Audiolecturas.